tardes a todos. No, Porque se rompe. el micro tiene que desactivar. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestras primeras jornadas en esta ocasión online por la pandemia que estamos sufriendo, que esperamos que ya en breve tengamos esa cercanía y el nuevo contacto entre todos. Como habéis visto en el programa, vamos a tratar de dar nociones generales, tanto en nutrición como en la gestión de emociones y en la actividad física. Para ello tenemos a tres ponentes expertas en el tema, la doctora Ortiz, experta en nutrición, a María Ángeles Izquierdo, ya también la conoceréis, que es psicóloga, y a Elena Sarabia, que es licenciada de la Escuela de CEU de aquí de Sevilla, donde da clase. Y sin más dilación, pues paso la palabra a nuestra directora médica, la doctora Flora Villarrasa, y posteriormente al presidente de la Asociación de Pacientes, José Luis Rodríguez de los Ríos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Yolanda. En primer lugar, excusar a nuestra directora gerente, doña María Dolores Jacón, que siempre ha apoyado esta jornada como representación del apoyo que hace el hospital a nuestros pacientes y al liderazgo que tiene la doctora Yolanda en el manejo de este colectivo. Gracias, Yolanda, por el ímpetu con el que haces tu trabajo diario y que estas jornadas, después de todas las dificultades que salgan adelante en el contexto COVID que estamos, pues es gracias a tu ímpetu en tirar hacia adelante de todos los proyectos que realiza, ¿no? Importante destacar desde el hospital la labor que haces a través de la teleconsulta directa en el portal específico a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal de nuestra área del Aljarafe. Estas jornadas pues serán interesantes sin lugar a duda con la temática en esas tres perspectivas que has contado, ¿no? Quería agradecer también a José Luis su apoyo continuo, su trabajo tan de cerca con Yolanda, el feedback de los pacientes es fundamental y la colaboración es mutua y muy productiva, de la que se benefician sin lugar a dudas pues todos nuestros pacientes, ¿no? Gracias a Tamara, a María Ángeles y a Elena por la participación en esta jornada. Y en último lugar, pues agradecer el apoyo de la Sociedad Andaluza de Digestivos, impulsando que esta actividad salga adelante, y el apoyo a la investigación sin lugar a ayuda de Janssen, ¿no? Por mi parte nada más, el hospital está a vuestro servicio desde la dirección para lo que necesitéis y muchas gracias por toda la participación, tanto de profesionales como de los pacientes. José Luis, todo tuyo. Muchas gracias, Flora, por tus palabras. Muchas gracias, Yolanda, porque no sé de dónde sacas el tiempo, pero lo llevas para adelante. Hoy estamos aquí de una manera que, bueno, que por lo menos podemos estar, porque la verdad es que esto de la pantalla nos da mucha lejanía, no nos encontramos, para colmo la mascarilla, yo qué sé, nos distancia muchísimo, ¿no? Nos gustaría estar mucho más cerca y tener ese contacto que es tan importante para las personas que padecemos una enfermedad crónica. Para todos, para nosotros también, pero para cualquier enfermedad crónica es importante ese contacto humano. En esta jornada contábamos en un principio con 3 pacientes para que expusieran sus puntos de vista, lo que les ocurre con la enfermedad, y lo pusieran en conocimiento de los profesionales que van a estar aquí con nosotros. Pero bueno, como son pacientes, son enfermos crónicos, ya sabemos cómo funciona esta enfermedad, el Crohn y la colitis ulcerosa, va por brotes y hoy estás bien y mañana estás mal. Uno de ellos, Patricia, que estaba previsto que hablara en primer lugar, ha tenido cita médica hoy con su matrona y se la han puesto a la misma hora que teníamos la reunión, con lo cual no ha podido acudir. Y ahora pues está el hombre, pues se le ha presentado un brote de momento y tampoco. Entonces contamos con Rocío, que lo va a hacer de maravilla, nos va a poner a todos las pilas, seguro que sí, y que también está pasando un mal momento, vamos, que tampoco, porque también ha tenido su mijita de WhatsApp esta semana con otro pequeño brote y demás, pero bueno, parece ser que lo está llevando un poquito mejor que el resto y la tenemos ahí dispuesta a ponernos a todos al día. Yo creo que estas jornadas van a ser muy productivas. Tenemos aquí a unos grandísimos profesionales, como es Tamara, que ya muchas personas de las que estáis ahora mismo conectadas la conocéis, porque es la nutricionista que trabaja con nosotros mano a mano en la asociación
y la mayoría de, vamos, casi todos los que estáis conectados pues la conocéis. Nuestra psicóloga de cabecera, como yo le digo, que es María Ángeles, que también es conocida por todos vosotros, y nuestra, bueno, no le voy a decir, le voy a dar ningún calificativo, la que nos hace trabajar, la que nos hace sudar, que por fuerza quiere que tengamos músculos, y yo la verdad para qué quiero los músculos, pero bueno, hay que tener músculos, y ahí estamos, ¿no? Por cierto, que os animo a los que no estáis todavía apuntados en el taller de actividad física, que os apuntéis cuanto antes y no le deis nunca el teléfono a Elena, porque entonces os van a apuntar seguro, pero el que quiera apuntarse, que se apunte. Y bueno, creo que vamos a echar un buen rato, creo que vamos a disfrutar de esta jornada y creo que van a ser muy interesantes y todos vamos a sacar cosas en claro. Agradecerle, por supuesto, a Janssen la colaboración que presta para que estas jornadas se produzcan y la colaboración de la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva, que también está colaborando con nosotros. Siempre, días como el de hoy, para mí como presidente de ACU Sevilla, es un día importantísimo porque me reúno con las personas que me hacen que cada día, cuando me tengo que enfrentar a los problemas de la asociación, realmente no tenemos problemas. Me tengo que enfrentar a lo duro que es nuestra enfermedad y ayudar a todos los que se acercan a la asociación para echarles una mano en lo que puedo. El contar con las personas que hoy tengo a mi lado, eso es lo que me hace realmente funcionar y darme ánimo para lograrlo. O sea que aquí estoy como en mi casa, estoy muy a gusto y encantado de poder ver a todas estas personas en 3D, que llevaba ya tiempo viéndola en 2D, que no se le ve nada. En fin, espero que os sean fructíferas las jornadas y ya me callo porque como pongo a hablar yo, no habla nadie. Así que, Yolanda, sigue tú, porfa. Muy bien. Bueno, pues nada, os voy a contar un poquito cómo van a desarrollar la jornada. En primer lugar, vamos a escuchar a Rocío, que es paciente de enfermedad inflamatoria intestinal, y nos va a contar su experiencia y va a plantear las dudas respecto a las 3 expectativas que hemos comentado inicialmente, ¿de acuerdo? Nutrición, educación física, un poquito cómo afrontar las emociones, y a raíz de ahí, pues, las expertas plantearán esas respuestas y hablarán un poquito de cómo afrontar esas 3 perspectivas cuando estamos en brote inflamatorio, pero también qué es lo que tenemos que conseguir, y con ello podéis contar con nosotros para estar en remisión de la enfermedad, es decir, sin síntomas. Queremos que sea un seminario colaborativo, ¿de acuerdo? Que podéis participar. Para ello tenéis acceso a nosotros de 2 maneras. Una, a través del chat, ¿de acuerdo? Que estaremos pendientes y ahí podéis formular directamente vuestras preguntas, o también a través de levantando la manita, ¿de acuerdo? Tendréis un iconito justo debajo de la pantalla, levantáis la mano y os daremos paso para que podáis hacer la pregunta en directo y se os vea. Y así os vemos las caritas, aunque no tengamos aquí presentes, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, Rocío, cuéntanos. Rocío, tienes que activar tu micro. ¿Ahora sí? Perfecto, sí. Ahora sí. Pues antes que nada, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por contar conmigo. Es la primera vez que participo en unas jornadas de este tipo, espero hacerlo lo mejor posible y como decía, pues muchísimas gracias a todos los que hacéis posible la celebración de unas jornadas de este tipo y bueno, y sobre todo también muchas gracias a José Luis, ¿no? Que es la cara visible de la asociación y quien contactó conmigo para bueno, pues para aportar mi granito de arena, ¿no? En este sentido. Espero, como digo, hacerlo lo mejor posible. Desde aquí mandarle también pues un saludo a los compañeros que lo están pasando también un poquito regular. Todo mi ánimo para que se recuperen lo antes posible y como digo, pues gracias a los que con vuestra labor, con vuestro trabajo, pues hacéis posible la celebración de este tipo de eventos que contribuyen a que nuestra enfermedad pues sea cada vez más conocida y cada vez se investigue más y bueno, y cada vez estemos un poquito mejor, ¿no? Que es lo importante. En mi caso, pues de lo que se trataba era de que aportara un poquito de información sobre los síntomas, ¿no? Cuáles son esos síntomas que la enfermedad presenta cuando estamos en brote. Yo lo que os puedo contar es que mi enfermedad, bueno, pues a mí me la detectan cuando yo tengo 22 añitos.
Concretamente, ahora en el mes de abril se cumplen 17 años de cuando me la diagnostican. Realmente yo ya empiezo a presentar síntomas desde mucho antes, pero claro, hasta esa fecha la enfermedad no me da la cara, ¿no? Y no me la diagnostican. Y desde entonces la enfermedad prácticamente casi siempre ha estado activa. Pero bueno, ya sabéis que se manifiesta por brotes más leves, más moderados o más graves. A lo largo de estos 17 años a mí me han practicado pues 3 operaciones, 2 de ellas 2 resecciones, la primera en el 2008, una resección iliocecal, la segunda en el 2013, una hemicolectomía derecha con iliotransversostomía, y la tercera fue en el 2018, que fue una colecistectomía, porque una de las, pues una de las manifestaciones extraintestinales de la propia enfermedad pues fue pues que me generó cálculos en la vesícula y al final hubo que extirparla. Y comencé, digamos, con un patrón entre inflamatorio, estenosante, que luego derivó más bien en inflamatorio. Los síntomas que mayormente he presentado durante todos esos brotes, que ya digo, actualmente estoy en uno de ellos más bien complicadete, pues han sido los que paso a detallaros ahora a continuación, y a lo largo de esa explicación pues os iré planteando los problemillas que espero que las doctoras pues también pues me puedan ir también luego pues solucionando, explicando, ¿no? Entre comillas. En primer lugar, la diarrea, ¿no? Para mí es el síntoma principal. Yo tengo múltiples deposiciones líquidas muy dolorosas, tanto de día como de noche. Son deposiciones que me interrumpen el sueño, que van acompañadas, como os digo, de muchísimo dolor y en muchas ocasiones también de sangrado. Para mí lo peor es la incontinencia, en el sentido de que tengo una necesidad muy, muy urgente de ir al baño. No sé ya lo que es acabar una comida, por pequeñita que sea, por corta que sea, por ejemplo el desayuno, una merienda, sin tener que ir a medias al baño. En mi caso está claro que está o sea, lo que es el proceso inflamatorio intestinal, pero es que también me han detectado una mala absorción de ácidos biliares, de sales biliares, entonces claro, todo eso también pues agrava el problema. Aparte de la diarrea, pues el dolor abdominal. Un dolor abdominal bastante intenso que me incapacita, o sea, que me mantiene doblada. Es un dolor en muchas ocasiones de tipo cólico, que se centra sobre todo en lo que es la zona del vientre, en la zona abdominal, pero que en los últimos brotes también noto que me coge la parte del estómago. Y algo que vengo notando que para mí es novedoso dentro de lo que es la retahíla esta de síntomas recurrentes, ¿no? Es que, sobre todo ya por la noche, cuando a lo mejor estoy tumbada, ¿no? En la cama y estoy así en posición un poquito más relajada y me pongo las manos sobre el ombligo, sobre la tripa, noto como si tuviera, es muy curioso, ¿no? Es algo que no he llegado incluso a comentarle a mi doctora, pero noto como si tuviera una especie de latido justo detrás del ombligo, como si tuviera como un corazón. Y ya digo que es algo que no he llegado a comentar. Igual es que antes lo tenía, pero yo no lo había observado. Y no sé, me gustaría que luego cuando tengamos ocasión de hablarlo, pues no sé, lo podamos debatir porque no lo había notado. Luego, junto con la diarrea y el dolor, el síntoma que yo noto por encima de todo es la fatiga que la mayoría de los profesionales me dicen que ya es algo también de tipo crónico. Y yo lo describo como, no sé, como esa sensación arrolladora ya de cansancio, de debilidad extrema y de falta de energía que me afecta, que yo personalmente noto que me afecta a la concentración y a la memoria, porque yo era una persona que tenía una memoria brutal y que me concentraba también con mucha facilidad. Y ahora noto que eso desde luego me ha afectado muchísimo. Y además lo que noto es que no mejora
ni tras el sueño, ni tras el cansancio. Es decir, es como que te acuestas por la noche y es sentir esa impotencia de que amaneces más cansada de lo que te has acostado la noche anterior. Es muy frustrante. Para mí, si yo tuviera que decir cuál es el síntoma más frustrante de todos los que tengo, de todos los que siento, este sin duda para mí sería el más frustrante, porque no sé, pensamos a veces que, o tendemos a pensar que somos como una especie de, por poner una metáfora, ¿no? O un ejemplo, como una especie de ordenador, ¿no? Que nos acostamos y al día siguiente como que reiniciamos, y para nada, porque ese cansancio no se reinicia, o sea, se va acumulando, se va acumulando. Y es muy frustrante pensar que te vas a levantar y no vas a empezar desde cero, sino que vas a empezar desde -100, -1000 o vete tú a saber. O sea, es muy, muy frustrante. Luego, otro síntoma más, pues el sangrado rectal o la rectorragia. En mi caso no es tan frecuente como los anteriores, pero sí es verdad que como tengo úlceras sangrantes, pues cuando no están controladas por la medicación, en ocasiones sí que llego a sangrar. Entonces, pues es otro de los síntomas que presento. Otro más, las náuseas y los vómitos. Las náuseas son mis amigas, esas están ahí desde el principio, esas no me abandonan. Pero los vómitos no han sido constantes en mis brotes, perdón. Pero en este último, no sé qué pasa, pero estoy ahí vomitando todo lo habido y por haber. Y es algo que tampoco acabo de entender por qué. O sea, porque en los anteriores brotes yo siempre he estado con la diarrea a 1000 por hora, pero no he llegado a vomitar. En cambio, ahora sí, es algo que tampoco entiendo o sea, qué cambio ha habido en la enfermedad. Evidentemente me están haciendo las pruebas pertinentes y tal para ver qué está sucediendo y qué ha pasado, pero no entiendo yo el por qué, no sé qué pasa. Me gustaría también que las doctoras pues me pudieran explicar qué puede estar pasando. Otro síntoma, la fiebre. Mi temperatura corporal en condiciones normales suele ser bajita. Yo me pongo el termómetro de normal y mi temperatura suele ser 35, 35 y poco. En cambio, cuando tengo un brote, pues siempre tengo febrícula, siempre tengo esas décimas de más que te dejan el cuerpo así, lo justo, esas décimas justas como para dejarte el cuerpo, como se suele decir en mi casa, al menos desde como yo siempre he escuchado en mi casa, como que no estoy muy católica, y esa sensación de malestar, que lo justo para encontrarte tontorrona y mal, que ya no estás bien, no estás católica, ¿no? Pues eso. Siempre, cuando estoy en brote, siempre tengo esa febrícula, esas décimas de más que no estoy bien. Seguimos, más brote, o sea, más síntomas, la anemia. La anemia, casi siempre tengo anemia, sobre todo anemia ferropénica por la deficiencia de hierro. Pero aparte de la deficiencia de hierro, que normalmente pues también tengo que periódicamente me ponen transfusiones de hierro porque no lo absorbo tampoco por boca, pues también sufro anemia por falta de vitaminas, de ácido fólico y de vitamina B12. Y me parece importante señalarlo porque parece que la única anemia existente, la única anemia posible es la anemia ferropénica, y hay más, hay más. Y claro, luego eso pues se traduce pues en el cansancio también, en la debilidad, en la dificultad que una tiene para respirar, para hacer las cosas más sencillas del día a día, los dolores de cabeza, que son unos dolores también muy particulares. Yo sufro de migraña crónica también, y es un dolor diferente, parece que no, pero es un dolor diferente. La palidez de la cara, en fin, la irritabilidad, son cosas diferentes. Y en el caso de lo que decía, del ácido fólico, de la vitamina B12, pues las tengo que, o sea, también
es importante porque mi intestino no lo absorbe, o sea, en mi caso por las recepciones que tengo, por las recepciones intestinales, pues mi parte de intestino está, pues, o sea, no la absorbo porque mi intestino no está. Claro, así es, Rocío, pero por eso está tan interesante que nos cuente cómo lo has sufrido y cómo lo estás viviendo ahora, que estás en una situación de brote, pero ya verás como muy breve, con el control de la enfermedad, te encontrarás estable, sin ningún tipo de síntomas y controlada. Todos esos síntomas que nos comentas, pues claro, está relacionado tanto por el brote inflamatorio que tienes ahora, las restricciones intestinales que han conllevado con déficit también nutricional. De ahí que después Tamara pues hará sus aportaciones y también en la actividad física pues Elena nos dirá también qué te recomienda ahora, porque aunque te encuentres mal, hay que hacer un poquito de ejercicio más suave, claro, porque va a reactivarte. Y luego María Ángeles te enseñará también cómo afrontar esa situación, ¿de acuerdo? Bueno, sí, dime. ¿Y qué me cuentas, José Luis? Porque tú ahora sí que te encuentras bien. Yo la verdad es que estoy bien. Tengo mi tratamiento, el último tratamiento que me han puesto, que es el biológico el Vedolizumab, la verdad es que me está sentando bastante bien. Me quitaron, estaba también tomando acetilcolina de esta y Murel, me lo quitaron y solo estoy con el biológico prácticamente, bueno, con la mesalazina, tú sabes, eso sí, no, pero con el biológico bien, ¿no? Estoy pasando una época, las mijitas siempre están ahí, ¿no? La goterita, eso siempre lo tenemos, ¿no? Porque tenemos la enfermedad de fondo, pero luego yo digo siempre hay alguna cosita para tener otra preocupación, pero vamos bien, la verdad es que yo no me puedo quejar. Bueno, yo sé que tú eres de los alumnos aventajados de Elena, o sea que tienes que estar fortísimo porque lo estás desesperado. Muy bien, gracias Rocío. Pues ahora vamos a empezar con la participación de las profesionales que te van a dar entrada y te van a dar soluciones y te van a aportar pues esos detallitos y esas dudas que te dejan en la actualidad, y además van a aprovechar para darles consejos a la mayoría de los pacientes que, como José Luis, pues ya están en remisión y se encuentran perfectamente, y la dieta pues también hay que modificarla, y el ejercicio físico pues ya puede ser un poquito más intenso en este caso, ¿de acuerdo? Y el afrontamiento de la enfermedad pues también se ve desde otro punto de vista y mucho mejor, ¿no? Los comienzos son duros, cuando uno tiene brotes, ¿verdad, Rocío? Pues sí. Lo ves desde un punto, parece que nunca se va a poner bueno, pero ya sabes que has tenido tus tiempos muy prolongados también, de que has estado bien y vas a conseguirlo, y en breve estarás compitiendo directamente con José Luis. Muchas gracias. Pues si te parece, te paso la palabra para que nos comentes un poquito. Elena, en este caso, va a ser la que va a empezar cómo te va a aportar qué tienes que hacer y cómo tienes que ir saliendo de ahí con un poquito de actividad. Hola, buenas tardes a todos, y bueno, muchas gracias a la organización, muchas gracias a los compañeros, muchas gracias a las personas, ¿no?, que estáis aquí en estas jornadas, porque realmente esto es para ustedes, ¿no? Yo siempre digo que estas cosas las hacemos para ustedes, ¿no? Realmente queremos ayudaros, ¿no? Yo estaba escuchando a Rocío y me ha faltado coger un pañuelito, ¿no? Es que, y lo ves que la pobre lo dice, lo cuenta, pero dice, madre mía, lo que tiene esta muchacha encima, ¿no? Entonces, sí que es verdad, Rocío, que del agujero se sale. Mira, José Luis, que cuando lo he visto, digo, ¿cómo se nota que está haciendo gimnasia? Que está el tío súper derecho, le ves la postura que la tiene mejor que nunca, en fin, que del agujero se sale, pero sí que es verdad que necesitáis, pues, estructuras como, por ejemplo, lo que es ACU, ¿no? La ayuda de ACU y profesionales pues que colaboramos con estas estructuras, ¿no? Pues Yolanda, María Ángeles, Tamara, yo misma, ¿no? El Hospital San Juan de Dios, que siempre se presta, ¿no?, para estas cosas. Y sí que es verdad que yo he ido apuntando en un papel todo lo que me has dicho, Rocío, lo que nos has dicho, ¿no? Lo he ido apuntando aquí en un Word. Y prácticamente todo lo que tú comentas, a ver, remedio no tiene, porque, bueno, para eso está Yolanda, ¿no?, que es médico especialista en enfermedad inflamatoria intestinal. Obviamente la enfermedad está ahí, pero que sí que es verdad que esos brotes y esos episodios desagradables como los que tú has tenido y como lo que estás pasando ahora mismo, ¿no?, pues sí que es verdad que se puede salir de ello poquito a poco. Y es muy importante
que te mantengas activa, porque yo te veo, Rocío, y yo te veo delgadita, no sé, a ver, verte aquí, pues de entrada con la cámara, no sé, pero yo te veo los hombritos y los hombritos pues se te ve que te falta chicha, ¿no? Me estás diciendo que sí, ¿no? A ver, el cuerpo es una máquina, tenemos que verlo como una máquina, ¿vale? Y esa máquina cuando no se utiliza se oxida. Y claro, tú dices, es que yo me acuesto con la esperanza de que mañana me voy a levantar mejor, pero mañana me levanto y estoy peor. Claro, es que si tú dejas una máquina aparcada, tú dejas un coche aparcado y cada día que pasa el coche no está más nuevo porque no lo use. Al contrario, se deteriora de la falta de uso, ¿no? Entonces yo sé que os cuesta, yo sé que tenéis fatiga crónica, cefalea, diarrea, sangrado. Yo lo sé, pero no puedo realmente entenderos porque por suerte no, soy afortunada y no me ocurre, ¿no? Pero sí que es verdad que tenéis que dar ese paso, ese empujoncito que todos en algún momento necesitáis para empezar a moveros. Igual tú te estás moviendo, no lo sé, no te conozco, ¿no? Pero de entrada, tal como te veo tu constitución, yo te diría que aunque te estés moviendo, te falta masa muscular, por ejemplo, ¿no? Claro, es que al final todo esto es una rueda, ¿no? Por eso estamos hoy aquí, pues María Ángeles, Tamara y yo, ¿no? Psicología, nutrición y actividad física, porque realmente lo que tú comes es lo que tú formas y como tú te mueves vas a formar el cuerpo y obviamente como tú te encuentras es como tu cuerpo va a reflejar que tú te encuentras. Al final hay aquí una conjunción de fenómenos y los tres tienen que funcionar bien, ¿no? Porque hacer ejercicio sin comer proteína no vas a generar músculo si no comes proteína, por ejemplo. Obviamente, si tienes una anemia, es normal que estés cansada porque tienes un déficit de transporte de oxígeno a tus tejidos, entonces es normal que te agotes. Pero siempre, Rocío, siempre el mensaje que yo quiero mandar es que siempre hay algo que podéis hacer. Siempre. Porque cada día que estáis parados, corre en vuestra contra. Es lo que tú dices, esto no es un contador que yo le doy y me pongo a cero, no. El contador, al contrario, el contador va demasiado rápido y cada día que pasa que no me muevo estoy cada vez peor, ¿no? Entonces, hay que ser valiente, hay que rodearse de personas que ya han sido valientes, pues por ejemplo como José Luis, y han dado el paso de moverse. Y José Luis tiene sus malos días también y sus malas rachas, pero yo siempre lo veo con una sonrisa y intentando estar mejor, ¿no? Entonces yo creo que realmente os tenéis que sentir reflejados con ese tipo de personas que tienen vuestra misma enfermedad y que ya han dado ese paso, ¿no? Y como decía José Luis, pues tenemos una actividad que está ya circulando desde incluso antes de la pandemia. Y es una pena porque no os apuntáis. Y es algo que es prácticamente gratis, que se paga un precio simbólico para darle valor a la actividad, porque las cosas cuando son gratis pues nos parece que no se valoran, aunque sean de la misma calidad. Está supervisado por mí, está llevado por unos alumnos míos de la universidad que están estudiando ciencias del deporte, que lo cogen con mucha ilusión. Y es algo maravilloso y realmente las personas que lo están haciendo se encuentran mejor y de verdad que yo sé cómo son los entrenamientos y los entrenamientos no son ninguna tontería, es decir, podéis hacer prácticamente lo mismo que las personas que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal, pero primero tenéis que creerlo y obviamente tenéis que ir poquito a poco y con asesoramiento. Obviamente tú ahora mismo que estás en brote no vas a coger y te vas a ir a correr, pero claro, claro. Pero ahora mismo, por ejemplo, yo traía una presentación, pero realmente traía la presentación porque no sabía tampoco lo que me iba a encontrar, ¿no? Pero directamente ni la voy a arrancar, porque en la presentación lo que yo quería explicaros es que aquella persona que haya sido deportista toda su vida, que haya sido físicamente activa, pues porque tenga un huerto o le guste montar a caballo, que la enfermedad inflamatoria intestinal no sea un motivo para que se acabe su vida, sino que sea un motivo para que incluso empiece a cuidarse más todavía, ¿no? Entonces, yo entiendo que tenéis momentos en los que no queréis salir de casa, no pasa nada, en casa se pueden hacer cosas. Tú ahora mismo donde estás ahí sentado puedes coger 2 pesitas y hacer así. Es decir, que precisamente el taller que tenemos, ahora mismo el taller que tenemos es online, porque debido a la pandemia hemos hecho el taller online. Es decir, que es que además ahora incluso tenéis una actividad muy adecuada para ustedes porque no tenéis ni que salir de casa. Que ese miedo que sufrís al principio de, ¿y si me apunto al gimnasio y me da una diarrea? No pasa nada, vas a estar en tu casa. Es que incluso tenéis una actividad ahora mismo que podéis aprovechar y subiros al carro de esa actividad que es entrenar online. Pero es que además la actividad os la grabamos. Es decir, que si un día no llego o un día de verdad, como dice, tengo un poquito de febrícula, la hago al día siguiente por la mañana. No pasa nada, tenéis los vídeos. Pero que esta actividad, cuando la montamos en su momento, la montamos empatizando en todos vuestros miedos. Y la montamos en el Parque de María Luisa, en un sitio que tiene un baño al lado. De tal manera que si alguien en algún momento piensa que no puede hacer actividad al aire libre porque tiene que necesitar un baño, allí hay un baño. Es decir,
que donde yo veo ventajas, algunos de ustedes veis inconvenientes, y lo que tenéis es que intentar ver ventajas, ¿no? Es como, bueno, pues, ¿qué inconveniente hay ahora en apuntarme a un taller de ACU en el que puedo entrenar en casa? Son todo ventajas. Pues yo no sé qué inconveniente le veis que no os apuntáis. No sé si puedo hablar. Por supuesto, sí. Yo, discúlpame, pero yo recuerdo que a raíz de verte en la asociación, porque nos vimos una vez en uno de los talleres que se organizaron, y ya luego vino la pandemia y ya no se pudo hacer nada más, pero a raíz de la primera vez que nos vimos, nos hablaste de los vídeos que tenías colgados en YouTube, y yo ahora lo que hago es que te veo en los vídeos. Ah, pues estupendo. Claro, como no puedo, porque yo sí antes hacía mucho deporte, Elena, pero claro, ya luego, pues, fíjate, pues es que he perdido en cosa de 2 meses y poco, he perdido más de 10, 12 kilos, o sea, es que me he quedado en nada. Está muy delgadita, sí. Y no puedo hacer prácticamente mucha cosa porque me ahogo, pero me pongo tus vídeos de YouTube, eso sí lo hago. Qué bueno. Mis vídeos sí, pero no fiéis del vídeo de cualquier persona porque no todo el mundo que pone vídeos en YouTube. Sí, pero me quedó muy grabado esto que hablamos. Fue cuando además llevaste lo de pesar, ¿no? La bioimpedancia, sí. Además, recuerdo. Mucho. Fue esa primera vez que te vi, ahí fue donde te conocí y me gustó mucho esa charlita que tuvimos en la asociación. Ya luego no se pudieron celebrar más porque vino todo lo de la pandemia. Y claro, y lo que hago es que te veo por YouTube, eso sí. Pues me parece estupendo, pero sí que es verdad que las actividades, y bueno, esto lo puede decir María Ángeles, que es psicóloga, las actividades cuando se hacen en grupo se genera un sentimiento de pertenencia. Sí, eso sí es verdad. Y nos lo pasamos muy bien, si no que hable José Luis, que abra el micro y diga lo bien que se lo pasa. Yo es lo que iba a comentar, no es lo mismo hacer las actividades tú sola en tu casa a hacerla en grupo, porque aun haciéndolo por Zoom como lo hacemos, que no tenemos lo que hablaba yo al principio, ¿no? Ese contacto humano no existe, porque estamos ahí viéndonos por una pantalla, pero con todo y con eso, hay unos comentarios que se van haciendo, oye que no puedo, oye que no sé qué, que no sé cuánto, que te hartas de reír, y que hace mucho más llevadero la tabla de ejercicios que se hace. Claro. ¿No? El ratito ahí te doy la razón, sí, cuando eso sí es cierto. Empezamos a la clase, pues antes nos ponemos a hablar todo, oye, ¿cómo está? Pues yo me he vacunado, pues el otro se vacunó, que yo estoy malo, tengo un brote, yo qué sé, me he puesto el tratamiento, cualquier cosa. Termina, oye, váyate a ver qué te has pasado, váyate a la que me has dado. Hay que ver que las agujetas que tengo, hay que ver, o sea, eso es, para mí es muy importante. Cuando el vídeo cuando no puedo hacer la gimnasia, me cuesta mucho trabajo hacer el vídeo, la gimnasia yo solo con el vídeo. Y no te rías. No, pero porque realmente yo siempre he sido partidaria de que las actividades grupales son mucho más enriquecedoras, sobre todo ya cuando son personas que conviven con una patología, ¿no? Y ese sentimiento de grupo y ese ver que hay más como tú y que aún así, aunque estén mal como tú, se envalentonan y hacen la actividad, creo, vamos, que ya María Ángeles, si quieres, después que hable de este factor, ¿no? Psicosocial de las actividades físico-deportivas, pero es fundamental. Y yo por eso os animo de verdad a que os apuntéis a esa actividad todos. Hay ahora mismo 38 espectadores, por favor apuntarse. Porque es que además hay un grupo de WhatsApp y luego se pregunta, ¿qué tal? ¿Tenéis agujeta hoy? Pues a mí me duele aquí, a mí me duele allí. Y hay una interacción también en el grupo de WhatsApp, ¿no? Y pues yo creo que hoy no voy a poder ir, pues ¿cómo que no? Y entre otros pues te convencen y al final van, ¿no? En fin, que es como que todo el grupo te arrastra. Y yo creo que es súper importante, Rocío, porque tú además eres de esas personas que al contrario que mucha gente que aprovecha el momento de que tiene una enfermedad para empezar a moverse, tú te movías mucho antes y te estás dejando de mover ahora y eso no puede ser. Sí, aquí se ha entrado en un círculo, una retroalimentación que hay que cortar y hay que dejar que esa rueda vaya ahora para el otro lado. Sí, y yo creo que sería el momento de que tú hicieses una ruptura con cómo va todo evolucionando, con la tendencia que va evolucionando, que te apuntes al taller. Apúntate en mayo. Mira, en mayo, el lunes, primer día de mayo, que tenemos el taller de mayo. 2 días en semana. Es que son 2 días en semana, lunes y miércoles. Cumplimos todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a actividad físico-deportiva. Vaya con los deberes hechos para toda la semana. Principalmente hacemos entrenamiento de fuerza, que es el que mejor os viene.
que tengo un vídeo en mi canal de YouTube precisamente explicando la importancia del entrenamiento de fuerza para personas que tienen Crohn y colitis ulcerosa. Para quien no sepa cómo se llama mi canal de YouTube, yo en redes sociales me llamo Mueve tu Salud. Me encontráis en Instagram, en YouTube, en Facebook, me podéis escribir que yo contesto, ¿vale? Que estoy a vuestra disposición. Y bueno, no me quiero extender mucho más porque aquí de lo que se trata es de dar un poquito respuestas a lo que tú planteas, que es lo que básicamente las 39 personas que están algo de espectadores sufren en sus carnes, ¿no? Y que luego pues, pueda surgir un turno de preguntas. Pero sí que es verdad que antes de terminar, si me lo permiten mis compañeras y no me como mucho tiempo, he ido marcando, ¿vale? Todo lo que tú has ido diciendo que tú padeces. Mira, diarrea, dolor, incontinencia, no pasa nada, se entrenan en casa. Alteración de la fase de sueño, precisamente el ejercicio físico ayuda a regular esa fase de sueño. José Luis dice que cae en la cama como un plomo los días que entrena, ¿vale? Dolor abdominal y estomacal, pues aquí habrá ciertos ejercicios que no puedas hacer porque aumenten la presión en esa zona, pues no pasa nada, para eso estamos los profesionales. Si tú un día vas a las sesiones que tenemos montadas y le dices a Mario o a Palma, que son los chicos que la llevan, ¿no? Bajo mi tutela, mira, a mí hoy me duele un poco aquí, te dirán, pues tú este ejercicio no lo hagas y no pasa absolutamente nada. Fatiga crónica, frustración por levantarte cada día más cansada, estás delgada, pierdes musculatura. Mira, la falta de musculatura ya te he dicho que hace que el cuerpo no trabaje bien. Entonces, el cuerpo al final coge una inercia. Cuanto menos hace, menos quiere hacer. Entonces, es lo que te he dicho, hay que romper con esa inercia y darle alegría al cuerpo y con ayuda de nutrición, que ahora Tamara te explicará un poco también cómo llevar ese tema, y de ejercicio físico y con mucho apoyo psicológico, tienes que darle la vuelta aquí a la tortilla, ¿vale? El tema de la cefalea, el ejercicio físico tiene un carácter además analgésico, por lo tanto se ha demostrado científicamente que personas que sufren cefalea, migraña y fatiga crónica y dolores, con el ejercicio físico, con ese efecto analgésico, van mejorando bastante. El tema de la anemia, a ver, es un tema tuyo, de tu enfermedad, de tu absorción de nutrientes, etcétera, pero sí que es verdad que también el ejercicio físico favorece la formación de glóbulos rojos, es decir, son todos beneficios. Prácticamente te he contestado a todo lo que tú has dicho, que el ejercicio físico te viene bien. Así es, Elena, nos ha quedado clarísimo. Pero claro, además has contestado a las preguntas que estaban subiendo, de que si era siempre online, de que si podía, los días que participaba, así que vas a tener, vamos, ya tienes tu club de fans, esto lo puedo hacer. Muy bien. Incluso dicen que cuando hablas, transmite paz. Ay, gracias. Ahora vamos a pasar la palabra a Tamara para que nos dé indicaciones de nutrición para ponernos fuerte, ganar masa muscular y poder seguir con toda esta actividad que nos ha puesto las pilas. Bueno, Tamara, cuando quieras. Sí, bueno, primero que todo agradecer a Yolanda por la invitación al hospital, a José Luis por contar siempre con el apoyo ahí de nutrición, y un poquito tratar de contestar a las preguntas de Rocío, que se agradece enormemente para todos, ¿no? Para los que tienen... ¿Estás escuchando? ¿Se escucha? Perdón. Sí. Agradecer a Rocío en el fondo de compartir su experiencia para todos en el fondo, porque a todos nos puede llegar un poquito de alguna forma, y aportar este granito de arena de parte de nutrición, cómo contestar o responder estas preguntas, ¿no? Un segundito que me hice activar mi sonido. Ahora sí. No. Mira, te escuchas por aquí. Un segundo. Vale, ahora. Bien. Entonces, tratar de contestar a las preguntas de Rocío, que probablemente sean preguntas de muchos, ¿no?, de los oyentes, a través de tres apartados, y en el fondo es el primero que comenta Rocío, ¿qué pasa cuando tengo un brote desde el ámbito de la nutrición? Y apoyándome un poco de lo que dice Elena, desde este punto de vista, lo primero que hay que evitar o prevenir es una malnutrición. Pero también es importante destacar que la malnutrición, como se ve en la imagen, puede ser una malnutrición tanto por exceso, una persona con obesidad, ¿no?, o malnutrición por déficit. La malnutrición predice mucho cómo va a ser la evolución de la enfermedad, porque lo comentábamos en la radio el día de ayer, ¿no? La malnutrición afecta a nuestro sistema inmune, que es el que está alterado en una enfermedad inflamatoria.
La malnutrición también va a llevar si estamos en una estancia hospitalaria, a que la estancia hospitalaria sea incluso mayor, la acción de los fármacos, de los medicamentos. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que plantearnos para prevenir la malnutrición son 3 puntos, que tienen que ver con la tolerancia digestiva, con la extensión de la enfermedad y la severidad de la enfermedad. Y entonces, desde estos 3 puntos de vista, se puede abarcar o afrontar el tratamiento nutricional dependiendo en el fondo de los casos más comunes de un brote inflamatorio, y que coincide mucho con lo que comentaba Rocío. Primero, la inflamación, ¿no? En la inflamación, el enfoque nutricional va a depender si esa inflamación es leve, moderada o severa, del grado de la inflamación. Y cuando la inflamación es leve a moderada, para evitar la malnutrición y evitar, por lo tanto, la progresión de la enfermedad, tenemos que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, evitar dietas que sean bajas en fibra insoluble. Lo pensaba cuando decía Rocío que, independiente de lo que comiera, ella iba al cuarto de baño. Hay muchos alimentos que tienen un efecto que se llama efecto cepillo, que en el fondo favorece que el tránsito intestinal sea más rápido. Y entonces hay que identificar esos alimentos en la fase de brote y eliminarlos. Alimentos, por ejemplo, que sean productores de gases, que generen meteorismo, flatulencia, o alimentos altos en grasa también pueden generar o fomentar o agravar el proceso inflamatorio. Y cuando hay una inflamación severa, muchas veces acudimos a complementar la dieta con fórmulas comerciales y que sean bastante hipercalóricas para evitar el riesgo de malnutrición por déficit. Cuando hay diarrea, también súper importante, porque cuando tenemos diarrea nos sentimos más flojos, con más fatiga, porque perdemos muchos electrolitos, potasio, sodio, que nos ayudan a mantener una contracción muscular adecuada, nuestra actividad metabólica. Entonces, una de las características cuando una persona presenta diarrea con una frecuencia muy alta por varios días es mantener la hidratación. Pero aquí hay que enfatizar en que la hidratación no es solo a través de agua, porque el agua solo hidrata, sino que tiene que ser agua con minerales para rehidratar. Y entonces eso nos va a aportar todo lo que perdemos a través de la diarrea y a sentirnos un poquito mejor. Y al igual que la inflamación, evitamos en el fondo esta fibra insoluble, que es la fibra que se encuentra en los alimentos integrales, como el pan integral, como el arroz integral, como las pastas integrales, las pieles de las frutas, que favorecen este efecto cepillo, y entonces la digestión es las deposiciones son mucho más intensas y más rápidas. Y otra característica que también abarcamos desde el ámbito nutricional tiene que ver con la estenosis, ¿no? Este estrechamiento de partes del intestino. Y en la estenosis la característica más importante, que probablemente lo que la han padecido se la han indicado, es tener una dieta libre en fibra. Y aquí es importante enfatizar porque la fibra, está la fibra insoluble, que es la que comentábamos recientemente, pero en pacientes con estenosis hay que comer fibra soluble, que es fibra que se encuentra en algunos alimentos como la zanahoria, como la manzana, porque son formadoras de las heces. El no comer nada de fibra va a hacer que mis heces nunca tengan consistencia, y la fibra soluble favorece la consistencia, ¿no?, de las heces. Desde el punto de vista de cuando pasamos este periodo de brote y estamos en periodo de remisión, ¿no? La pregunta es, ¿y ahora qué como? Ahora que estoy bien, ¿puedo comer de todo? ¿Y qué como? ¿Cómo lo como? Y entonces uno de los pilares fundamentales de la nutrición es favorecer el mantenerse sano y vital, saludable. Y aquí hay una característica que a lo mejor aplica para todos, que es mantener una dieta rica en nutrientes. Y una dieta rica en nutrientes significa tanto, no solo en calorías, grasas, proteínas y carbohidratos de buena calidad, sino que también en vitaminas y minerales, que son los más afectados, por ejemplo, Rocío, como comentaba, ¿no?, de extracción de varios trozos de intestino. Pues hay muchos minerales que se ven afectados, o vitaminas. Y entonces tenemos que tener una dieta lo más rica posible, si es necesario suplementación de nutrientes, vitaminas y minerales. Y eso lo encontramos, por supuesto, en los alimentos lo más naturales posible, ¿no?, frutas, verduras, cereales. Y luego, para mantenernos saludables y vital, habría que disminuir o habría que evitar, ¿no?, alimentos que son pobres en nutrientes. Por ejemplo, si vemos la imagen que aparece en pantalla, las bollerías, los snacks, son alimentos que tienen un montón de calorías, ¿no? Son altamente calóricos, pero son calorías un poco vacías, porque no provienen de ningún nutriente.
En el fondo, son calorías, son alimentos que tienen mucho sodio, mucha grasa, mucho azúcar, pero carecen de vitaminas y minerales. Entonces, no sacamos nada, nutrirnos o comer para aumentar de peso a través de bollerías, porque realmente estoy aportando muy poquititas vitaminas y minerales. Y algo más importante, que esto ya no aplica tanto para población general, sino que para todos nosotros, ¿no?, los que están participando en esta jornada, tiene que ver con que estos alimentos industriales tienen componentes para que sean industriales y duren siempre, y que sepan ricos, que son algunos de ellos, como lo que aparece en la imagen, los emulgentes, los sulfitos, incluso el gluten, que se ha discutido. Pues los emulgentes es lo que contiene casi toda la bollería, y los emulgentes se ha descrito últimamente como uno de los componentes de la alimentación que más pesaría como componente ambiental en desencadenar un brote. Entonces, parece ser que sí, cierto tipo de alimentación podría mantenernos más tiempo en remisión, ¿no? O evitar que los brotes sean tan intensos. Y luego, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a un nuevo brote? Estamos en revisión, nos sentimos muy bien, empezamos a hacer actividad física y viene el siguiente brote, ¿no? Que ya es conocido, que sabemos más o menos qué nos pasa, o como decía Rocío, la diarrea es frecuente, el sangrado, pero ahora tengo estos espasmos en el estómago, ¿no? Que es algo como nuevo. Y entonces, dentro del enfoque nutricional, como siempre, es mantenernos bien nutridos. La buena nutrición fortalece el sistema inmune, ¿vale? Lo regula cuando está alterado. Otra característica que probablemente también, por eso Rocío está tan delgadita como lo habíamos comentado, ¿no? Que no solamente porque pierde mucho, sino que a lo mejor se generan muchas restricciones alimentarias. Estas restricciones alimentarias, la sugerencia siempre, la indicación siempre es no realizarlas sin un asesoramiento nutricional adecuado. No realizar restricción alimentaria porque al final te desnutres más. Evitar el déficit calórico, ¿vale? Y evitar el déficit de nutrientes, como lo hemos comentado. Nutrientes me refiero a vitaminas, minerales, proteínas. Las proteínas no solamente van a formar la masa muscular para hacer ejercicio, ¿no?, y mantenernos fuertes, sino que en fases de brote, cuando empieza un nuevo brote, se recomiendan dietas hiperproteicas, porque nuestro intestino, que está dañado, tiene que regenerarse, y se regenera a través de proteínas. Entonces, tratar de tener como estos parámetros, ¿no?, de estar bien nutrido, no hacer restricciones que no sean necesarias. Y solo comentar qué es lo que más se escucha, cuál es la restricción alimentaria más típica en un paciente que comienza con brote. Y lo típico es que dejan la leche, ¿no? La leche y los derivados lácteos. Y es verdad que hay pacientes que le pueden sentar mejor o peor, pero sin embargo, quitarlos porque piensan que puede ser mal o lo asocian con algún síntoma específico, al final podría ser contraproducente. Los lácteos o los derivados lácteos aportan muchísimo calcio, vitamina D cuando no están desnatados y una proteína de alto valor biológico. Entonces, cuando hacemos estas restricciones, nos quitamos calcio, nos quitamos vitamina D, que si estoy con corticoides, peor, y luego si estoy en periodo de brote, necesito proteína y me quito proteína de buen valor biológico. Además, los lácteos tienen un efecto prebiótico, ayuda a que mis bacterias intestinales estén adecuadas, y me quito un prebiótico, y además es un probiótico cuando consumimos los fermentos, ¿no?, como el yogur, los quesos. Entonces, este es un ejemplo interesante para valorar en el fondo de no hacer restricciones alimentarias cuando no sean necesarias. Y otras recomendaciones generales, por supuesto, favorecer o consumir alimentos que sean de más fácil digestión, que mantengan cierto reposo intestinal para dar tiempo a que se vaya recuperando, elegir alimentos bajos en grasa, porque los alimentos altos en grasa no hacen una digestión muy sencilla, se demoran mucho más, y asegurar una adecuada hidratación. Yo diría que a veces se nos olvida tocar este tema, y la hidratación y rehidratación son fundamentales para volver un poquitito a la vitalidad, ¿no? Eso como a modo general. Espero haber contestado, Rocío, alguna de tus dudas. Sí, sí, muchísimas gracias. Estupendo, estupendo todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Tamara. La verdad es que nos has dejado todo clarísimo, y sobre todo, mira, por reforzar un poquito tu idea, es cierto que muchos pacientes hacen restricción de los lácteos, y Sí. en ocasiones los médicos lo que recomendamos no son restringir los lácteos en sí, sino la lactosa, que es uno de los componentes de esos lácteos, que es muchas veces la que perpetúan la diarrea cuando están en brote, ¿de acuerdo? Así que los lácteos son muy buenos y hay que tomarlos. Cuando el médico indique que hay que restringir, será probablemente la lactosa, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, vamos a seguir con María Ángeles, a ver ahora cómo seguimos gestionando todas nuestras emociones.
segundín, a ver si soy capaz de empezar con las diapositivas. Gracias, Yolanda. Mi idea era lanzar mensajes positivos en la tarde de hoy, pero ya Elena se ha ocupado de hacerlo todo, porque no hay frase más representativa que darle alegría al cuerpo. Entonces yo creo que con eso es con lo que tendríamos que quedarnos en la tarde de hoy, ¿no? Esa alegría en casi cualquier sentido. Dicho esto, pasamos a la tercera perspectiva, que es la relación, la vinculación entre esta enfermedad y la psicología. A mí me suele gustar empezar algunas de las exposiciones con esta primera imagen, porque aún a día de hoy se discute mucho acerca de la etiología, del origen de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y como veis ahí, bueno, pues sí que se consideran algunos elementos importantes en ese origen de carácter genético, inmunitario, ambiental, infeccioso. Y en cuanto al aspecto psicológico, no hay estudios concluyentes que nos digan cuánto afecta el factor emocional en el origen y en el desarrollo de la enfermedad, pero sí que vemos como muchos pacientes con Crohn o con colitis ulcerosa pues padecen síntomas de ansiedad y depresión por encima de la población general. Y esto pues lo usamos un poco como elemento clave para darle el papel relevante al aspecto psicológico en el origen y curso de esta patología. Dicho esto, también me gusta comentar que entre ambos elementos, entre ambos conceptos, se da una relación de reciprocidad. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que la enfermedad inflamatoria intestinal puede dar lugar a que aparezcan síntomas psicológicos, no siempre tienen por qué aparecer, pero como os decía antes, muchos pacientes tienen esta afectación por encima de la población en general. Entonces puede hacer que aparezcan esas dificultades de adaptación o que se intensifiquen incluso algunos de los síntomas. Pero también puede ocurrir justo al revés, por eso la relación de reciprocidad, y es que el que preexistan, el que se den antes una serie de alteraciones emocionales, pues pueden dificultar el propio desarrollo de la patología. ¿Qué quiere esto decir? Que si yo me encuentro mal emocionalmente, puedo con ello contribuir a que el brote pues aparezca más rápido que si me encontrara más fuerte desde el punto de vista emocional. ¿El estrés causa la enfermedad? No, ni muchísimo menos, pero sí que es un elemento que puede, como digo, influir en que todo esto se precipite. De hecho, los médicos suelen concluir la mayor parte de sus estudios pues recomendando una vida tranquila, es decir, una vida lejos de fuentes de estrés. Si estamos mal emocionalmente, como decía, y con esto se precipita la aparición de la enfermedad, los síntomas pues, pueden ser más intensos, más frecuentes y que incluso implique un mayor tiempo para recuperarnos y la sensación de incapacidad pues, puede ser mayor. Quería traeros esta fotografía de dos personas sin cara porque todos los que aquí estáis en la tarde de hoy, en algún momento, pues después de un periplo de visitar a distintas especialidades, a distintos lugares dentro de un espacio asistencial, pues recibir esta información. Tienes una enfermedad inflamatoria intestinal. Sin duda, este es uno de los momentos de mayor impacto psicológico para el paciente que lo vive como protagonista, como para la familia. Es decir, que el tener por fin un nombre, una etiqueta, aquello que se está padeciendo, este diagnóstico, pues impacta de forma bastante significativa. Yo no conozco a nadie a quien se le haya dado esta información y se haya quedado como si no pasara nada. Por lo general, como digo, suele impactar. ¿Qué ocurre a continuación? Porque surge un mogollón de preguntas. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué le ha pasado a mi hijo? Si ocurre pues, en una etapa infanto-juvenil. ¿Qué podré hacer a partir de ahora? ¿Qué no podré hacer? ¿Qué tendré que dejar fuera de mi día a día? Y este impacto, como decía, que es uno de los primeros ante el diagnóstico, ocurre pues porque nos encontramos con una información acerca de una enfermedad que es crónica. Ayer la doctora Torres hablaba en el programa en Canal Sur que no implica esto que tenga que ser el paciente, pues un paciente con una enfermedad, como era, Yolanda decía, como crónicamente enfermo, ¿no? O algo así similar, crónicamente enfermo, sino que vas a tener una patología pues que va a necesitar sus apoyos a lo largo de toda nuestra vida y que como consecuencia pues va a limitar en alguna de las áreas y al limitar vamos a tener que modificar nuestro estilo de vida y lo vamos a tener que adaptar. ¿Esto es negativo? Pues no, simplemente tendremos que ajustarnos a una situación nueva. He puesto ahí en general alteraciones psicológicas, pero en lugar de esto me gustaría decir puede generar, porque como decía al principio, no todas las personas con un diagnóstico de Crohn o de colitis ulcerosa va a acabar pues, desarrollando una psicopatología. Y es una enfermedad que también impacta porque la calidad de vida, la percepción subjetiva de bienestar, pues se puede ver alterada incluso en momentos donde no hay síntomas digestivos.
incluso en fase de remisión. Y esto ocurre porque afecta de forma global, física y emocionalmente, como hemos destacado hasta ahora, pero también en el resto de las parcelas que ellos he señalado. Desde el punto de vista familiar, imagino que algunos de los que estáis en la tarde de hoy seréis pacientes y familiares. Desde el punto de vista familiar, porque se producen grandes cambios. Esta enfermedad no impacta únicamente en la persona, afecta a todo el grupo familiar. Cambios en la dinámica porque imaginad, por ejemplo, que la persona que enferma es quien se ocupa de las tareas del hogar. Si está, como Rocío, en una situación de brote actual, donde la astenia, la diarrea, el cansancio en general es enorme, no podrá ocuparse de esas tareas y tendrá que recaer en otro miembro del grupo familiar. Tendrá que asumir un nuevo rol. La sobreprotección de la familia, esto también es algo que a mí me gusta trabajar siempre en consulta, sobre todo cuando quienes me vienen son padres o madres, generalmente madres, por esa tendencia a la sobreprotección de su hijo, en la edad en la que sea, a la que tiende a cuidar por encima de las necesidades de cuidado que requieren. Y una sobreprotección que tiene que ir de la mano de un mayor grado de responsabilidad y de participación del paciente para tener mayor control de la enfermedad. En el caso de Rocío, porque es la paciente que hemos tenido en la tarde de hoy, veo que es una paciente sumamente informada. No sé si es que tiene conocimientos clínicos o que el desarrollo de la enfermedad ha ido haciendo tener cada vez más información. Entonces hay que ser capaces de conciliar la protección, no sobreprotección de la familia, con la participación y ese grado de responsabilidad, como digo, de la persona que la padece. Y en cuanto a riesgo de cuidado, también es algo que podemos encontrarnos cuando la tendencia, como decía, a cuidar excede y acabamos descuidándonos como cuidadores principales. Otra de las grandes áreas afectadas, que también se ha comentado en la tarde de hoy, es la social y que puede generar serios problemas de soledad y aislamiento. Yo durante este año de la pandemia, que para la mayor parte de la población ha sido un desastre, para muchos de los pacientes con Crohn y colitis ulcerosa ha sido un alivio. ¿Por qué? Pues porque no han tenido que salir de sus casas. Y es allí donde se sienten más cómodos, por lo cual para ellos todo han sido ventajas. Pero ¿qué ocurre? Cuando tendemos a aislarnos, que nos convertimos en unos torpes sociales. Y esto con el tiempo nos va a requerir pues, entrenar esas habilidades para saberlo hacer bien a continuación. Cuando se puede, la comunicación tiene que ser cara a cara. Ahora también durante este año hemos aprendido a comunicarnos a través de herramientas como esta. Pues no las desaprovechéis. Si tenéis que estar en casa, pues porque os encontráis en una fase de brote, seguid en contacto con vuestros vínculos usando esta tecnología, por ejemplo. Otra de las grandes áreas sobre la que impacta la enfermedad, la laboral y académica, sobre todo por el asentismo que se produce. Y en último lugar, he señalado también la sexual, de hecho en alguna que otra charla en ACU hemos hablado de este tema, pues porque a veces se olvida, pero es un tema muy importante porque mucha población con esta patología pues, se encuentra en una edad muy productiva a nivel sexual. ¿Qué ocurre con ese diagnóstico? Que para algunas personas es tener por fin un nombre a aquello que desconocían hasta la fecha. Y el saber lo que tenemos para estas personas les genera una gran descarga, un gran alivio. Por fin sé lo que tengo y cuando sé algo me permite afrontarlo de una forma diferente. Y como decía en el caso de Rocío, que tiene un manejo en el discurso sobre la enfermedad, puedo buscar más información. Cuanta mayor información, mejor mi participación y control de la enfermedad. Pero ¿qué ocurre para otros? Que también son un grupo a veces numeroso, que se puede vivir como algo sumamente estresante, ya unido a otros elementos del estrés diario. El estrés en sí mismo es lesivo, es decir, el estrés entendido como mi incapacidad para hacer frente con mis recursos a aquellas exigencias del exterior o del interior. ¿El estrés siempre es lesivo? No. ¿Cuándo es lesivo? Cuando nos exponemos a él de una forma continuada y que acaba agotando nuestras reservas. Se trata, como decía, de una enfermedad crónica que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Si no lo gestionamos adecuadamente, esa percepción de estrés nos puede acabar pasando factura. He querido señalaros algunos síntomas para que veáis si en algún momento habéis sentido así. Un síntoma aislado, indudablemente, no es señal de tener un cuadro de ansiedad, de padecer estrés, pero a veces sí el combo de varios de ellos puede ser una alarma, una alerta que nos haga ver que tenemos que parar en algún momento y empezar a trabajarlo de una forma distinta. Algunos síntomas, pues como veis ahí, la dificultad para
para poder respirar, la sensación de presión en el pecho, dificultad para concentrarnos, que lo comentaba Rocío, ¿no? Que ya lo vinculaba a la astenia, esa dificultad de concentración y de memoria que siempre antes había tenido. Igual, esa dificultad de concentración puede que no sea única y exclusivamente a la astenia, ese cansancio permanente, sino que también puede que esté provocado por un bajo estado de ánimo, por niveles de ansiedad muy altos. La incapacidad para relajarnos, la irritabilidad, que también es una palabra que me he apuntado en el discurso de Rocío. Son una serie de cuestiones que quizás en el día a día no empezamos a percibirlos con seriedad, pero que sí que pueden estar indicándonos que estamos entrando en una fase de estrés y que por lo tanto hay que dedicarle tiempo para poder gestionarlo de una forma correcta y que no impacte en el desarrollo de nuestra enfermedad. ¿Cómo se suele manejar el estrés? ¿Cómo se suele manejar los cuadros de ansiedad? Pues como digo, en los 2 primeros recuadros con entrenamiento en técnica de respiración y de relajación. Esto me consta que se hace también mucho en ERA Verdad y la actividad física. Antes y después del entrenamiento se suelen hacer ejercicios donde se combina la respiración y la relajación. Son ejercicios pues, muy sencillos, pero que hay que aprender a hacerlos para usarlos en el día a día, no solamente cuando el pico de ansiedad se dispara. Ahí no suele ser efectivo, porque tenemos ya un nivel de ansiedad tan alto que introducirlo, si no lo hemos entrenado adecuadamente, puede ser muy, muy complejo. También para poder gestionar el estrés, tener en cuenta cuáles son nuestras limitaciones. Hablamos de un diagnóstico que suele estar muy vinculado a un primer brote. No excedernos, no hacer aquello que está por encima de nuestras capacidades, darnos tiempo para recuperarnos, aunque a veces sea complejo. A veces sois muchos los que seguís yendo a clase, los que seguís yendo a trabajar, que seguís con las cargas domésticas, el cuidado de los hijos, pero esto suelen ser cuestiones que se van sumando a todo lo anterior y que esas reservas pues las van agotando. Y delegar siempre que sea posible. Serían las principales orientaciones para una adecuada gestión del estrés. El primer brote suele dar paso a un momento donde el paciente tiene la sensación de que la enfermedad va remitiendo, incluso puede llegar a pensar que se ha curado, que aquello ha desaparecido. Pero como es una enfermedad que cursa por brotes, que alterna los periodos de brote y remisión, normalmente da paso a una descompensación en algunos momentos. Y esa descompensación, incluso de aquellos que lo hacen todo estupendamente, pues se puede dar. Es decir, hay pacientes que siguen el tratamiento al pie de la letra, que controlan bien sus emociones, que hacen actividad física adecuada, que se alimentan bien, que a pesar de ello, la enfermedad vuelve a hacer su aparición. ¿Cuál es la emoción principal que se suele dar? La culpa, porque pienso que me he esforzado y mucho y a pesar de ello no ha servido para nada. Hay cuestiones que se pueden controlar en esta enfermedad y que por lo tanto tendremos que controlarlas, otras que no y que se escaparán de nuestras manos. Y cuando el brote aparece, independientemente de lo bien que lo hayamos hecho, pues aparecerá y tendremos que volverlo a tratar, porque una cuestión muy importante es que el brote no va a durar eternamente. El brote va a acabar remitiendo y hay que dejar el tiempo que se necesite para que esto ocurra. Cuestión también muy importante, el contactar con el médico. El médico va a ser en el que en momento de descompensación va a saber qué tipo de fármaco es el que tiene que poner, cuál va a ser la dosis, cómo tiene que ajustarlo. ¿Qué ocurre también para muchas personas? Que ese cambio de tratamiento se puede vivir como un fracaso. Es decir, lo que antes me valía, lo que antes me servía, ahora ya no. Y le da esa sensación de falsa seguridad, de no poder seguir avanzando porque parece que va subiendo escalones y que aquello nunca va a ir a mejor. Y como decíamos, en el momento de un primer diagnóstico, de un primer brote, pues cuando nos descompensamos, hacer exactamente lo mismo, adaptar nuestro ritmo habitual a la nueva situación, sin excedernos, porque todo exceso nos va a suponer una merma a nivel físico y a nivel emocional. Y descansar todo lo que podamos. Y el descanso incluye el sueño. Las 7 o 8 horas de sueño que los adultos tenemos que dormir. Y si es necesario un sueño diurno, pues también tenemos que recuperarlo. Por último, como decía, entre brote y remisión, pues encontramos una etapa de estabilidad. Y así que me gustaría con esto cerrar diciendo que es una realidad que la enfermedad va a limitar la calidad de vida. Decir lo contrario, pues sería quizás engañar, ¿no? Se produce una limitación en la calidad de vida porque se va a tener que hacer lo que se hacía a lo mejor de una forma diferente. Pero independientemente de esto, la mayor parte de las personas hacen vida normal.
Y yo creo que esto es con lo que tendríamos que quedarnos, que a lo mejor ahora, como en el caso de Rocío, pues se ha producido un brote, pero en cuanto que el brote se cierre, ella seguirá haciendo su vida normal. Patricia, que en la tarde de hoy no ha podido estar, pero no por una cuestión negativa, todo lo contrario, ha ido a la matrona. Es decir, ella se ha quedado embarazada durante su enfermedad y es una preocupación para muchas mujeres en edad fértil. Se ha quedado embarazada porque deseaba quedarse y su vida va a seguir siendo normal. Es importantísimo adaptarnos a esta situación de enfermedad, aunque no siempre sea fácil. La vida no es fácil, por desgracia, pero habrá que adaptarse a la enfermedad. Y para adaptarse, buscar siempre apoyo. Lo primero, uno mismo, tener una capacidad de autoconfianza, de autoestima, de autoconcepto muy, muy positivo. Y si no lo tenemos en un momento determinado porque flaquean las fuerzas, pues buscar ayuda. No es malo pedir ayuda, todo lo contrario. La familia, como decía antes, que quizá muchos de los que estáis en la tarde de hoy sois familiares. Una familia bien informada va a ser un puntal básico de ayuda al paciente. Las asociaciones, quizás en la línea de lo que decía Elena, ¿no? El estar en grupo nos va a generar una motivación bien diferente al trabajo que hagamos de manera individual. Y en último lugar, el sistema sanitario, vuestro médico va a ser la persona que os va a acompañar durante toda la vida, va a ser vuestro confesor, vuestro confidente. Entonces, aprovechar esa figura médica para resolver dudas y para plantear pues, todas las cuestiones que tengáis que plantear a lo largo de todo este proceso. Espero haber aclarado algunas cuestiones. Muchas gracias. Gracias, María Ángeles. La verdad es que es un gusto escucharte, cómo lo transmite, cómo gestiona, la verdad es que he de deciros que estoy tremendamente satisfecha cómo se han desarrollado estas jornadas. No sé qué pensarán nuestros pacientes, pero la verdad es que Tamara nos ha aclarado muchísimas dudas. Ahora le haremos una pregunta que tenemos ahí pendiente. La energía pura vitamina de Elena, bueno, ¿qué podemos decir? Hemos tenido también muchas preguntas que ya también Elena ha contestado por privado respecto a los horarios, a cómo se pueden hacer, pero ya os indico que a través de ACU pues tenéis acceso directamente a las inscripciones y que nada, que me animéis, que moviendo el cuerpo se mueve el alma. Y bueno, mira, por responder un poquito a las preguntas que tenemos y cerrando, si no hay ninguna otra pregunta más, y ya también pasaremos la palabra a Rocío. Han preguntado obviamente por el COVID, ¿de acuerdo? A ver, respecto a si afecta más o no a pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, que si los tratamientos, pues mira, os puedo contar que a nivel de la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva tenemos organizado un grupo que se llama GATEC, el Grupo Andaluz de Tratamiento de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, y hemos recogido pues, los pacientes que habían pasado, que nos habían referido, nosotros teníamos constancia de que habían pasado COVID, ¿de acuerdo? Y lo cierto es que el grupo es tremendamente reducido, no ha llegado a 100 pacientes en Andalucía, al menos que nosotros tengamos recogido en nuestra base de datos. Vamos a ponerle un 10% más, ¿de acuerdo? No son muchos, como ven, toda la población de Andalucía. Y la evolución ha sido muy buena, tan solo un tercio han precisado ingresos, y era porque habían pasado un periodo de descompensación de los 3 meses previos. Eran pacientes mayores de 50 años y además que tenían comorbilidades, es decir, que tenían otras enfermedades que estaban incidiendo en la evolución de su enfermedad en sí del COVID, como eran hipertensión, eran fumadores, ¿de acuerdo? Ningún fallecimiento, por supuesto, y además no se ha visto ninguna relación de que los pacientes que estuvieran con inmunosupresión, como acetoprina o mitotrexate, o incluso biológicos, hayan evolucionado más, ni siquiera que el contagio haya sido superior en ellos, ¿de acuerdo? Bueno, otra pregunta respecto al COVID ha sido la vacunación, si estáis en algún grupo de riesgo. Hasta la fecha no se ha considerado la enfermedad inflamatoria intestinal, al igual que otras enfermedades como la hipertensión o la bronquitis crónica, incluso los asmáticos, como un grupo de riesgo en sí. Estáis dentro y os avisarán de la vacuna, que además no hay ningún tipo de vacuna específica o más recomendable para vosotros. Todas son iguales de viables y además, en el momento que os llamen y vacunar el lo penséis y atenderán a los grupos de edad, por lo menos hasta la fecha de hoy. Hay algún paciente que ha contactado con nosotros a través del portal refiriendo que si pertenece al grupo 7, porque existe como una referencia a pacientes con inmunosupresión, pero no son pacientes que tienen su inmunosupresión o defensas un poquito más bajas contenidas por tratamiento, sino que son enfermedades
que tienen una afectación de su sistema inmune de per se, no por el tratamiento, ¿de acuerdo? Por tanto, en la actualidad no hay un grupo, no estáis adscritos a ningún grupo definido de riesgo especial, más y con los datos que además os proporcionado. No sé si esto con el tiempo cambiará y os avisarán en base a la edad, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues teníamos otra pregunta y esta era dirigida a Tamara y que os va a contestar ahora directamente. Y es, en aquellos pacientes teniendo enfermedad inflamatoria intestinal, que además se le suma una intolerancia a la lactosa o a la fructosa, que como sabéis pues, está presente en este caso en verduras, frutas, ya me indico que no hace falta hacer una restricción estricta, ¿de acuerdo? Pero preguntaba una paciente, Carmen, si era necesario suplementar la alimentación habitual con algún tipo de vitamina o un compuesto y que cuál sería. ¿Tamara? Sí. También mencionar en el fondo que muchas de las malas absorciones de estos azúcares, perdón, se escucha que me parece vale. Tiene que ver muchas veces por el proceso inflamatorio en sí, ¿no? Y que cuando este proceso inflamatorio se resuelve, la mala absorción también se va resolviendo. Entonces, si hay alguna dieta que haya que modificar, muy probablemente sea transitoria. Y como decía la doctora Torres, también en pacientes con inflamatoria no conviene hacer restricciones tan fuertes en el aporte de fructosa o sorbitol, ¿no? Otros azúcares, porque claro, está en la mayoría de alimentos que aportan muchos nutrientes. Entonces hay que ir individualizando las indicaciones. Y por lo mismo, como las necesidades muchas veces son altas, estamos con algún fármaco que impide la absorción de calcio, vitamina D, magnesio, etc. Las necesidades pueden ser muy altas y hay una mala absorción, se requiere muchas veces suplementos. Los suplementos generalmente tienen que ver con complejos vitamínicos generales, ¿no? Para cubrir esta restricción. Y luego también se trabaja con otros suplementos que son o que ayudan a la absorción de la fructosa. Cuando la absorbo malamente, hay algunos componentes, como la L-glutamina, por ejemplo, que ayuda a la absorción de la fructosa o sorbitol. También hay otras enzimas, porque cuando hay intolerancia a la lactosa se da la enzima, la lactasa, que ayuda a digerirla, ¿no? En la fructosa eso no es así, porque es un azúcar simple, no hay que dividirla, pero hay algunas enzimas que lo que hacen es convertir la fructosa en glucosa. Esa es la silosa isomerasa. Y al convertir la fructosa en glucosa, entonces se puede absorber un poco mejor. Lo que pasa es que estos fármacos no se venden en España, en Alemania tengo entendido, y la eficacia es bajita, se habla de un 40%. Entonces, bueno, sí hay algunos suplementos que nos pueden ayudar. Muy bien, muchas gracias. María Ángeles, tenemos una pregunta para ti. Se ha conectado con nosotros una mamá que es sanitaria también y tiene una hija con una enfermedad de Crohn de 15 años. Y ella nos pregunta, porque en la situación actual pues ha tenido más un brote, pero con 15 años pues no le interesa mucho saber de nutrición ni de la enfermedad ni nada. Y su madre quería saber en qué momento o con qué edad ella debería tomar las riendas de su enfermedad y enfrentarse a esto. Cuéntanos. Con 15 años puede hacerlo ya perfectamente. Yo es una cuestión que siempre trabajo independientemente de la edad que tenga la persona diagnosticada. Si son 5 años, 10 años, 12, habrá que adecuar la información que se le facilita a su nivel evolutivo, pero hay que mantenerle informado y hacerlo de forma progresiva. Con 15 años perfectamente puede tomar la rienda de su enfermedad, que es la duda que tiene la madre. Habría que ver también el tipo de relación que se da entre ambas. A lo mejor se dan las condiciones que comentaba antes, una sobreprotección por parte de la figura paterna o materna y una tendencia a una evitación de esa información. Entonces habrá que ir retirando un poquito a la madre para que vaya avanzando la paciente en este caso. Muy bien, sí, muchas gracias. Yo también estoy de acuerdo contigo. Nosotros en las consultas, cuando vienen los pacientes adolescentes, que tenemos muchos con sus padres, siempre intentamos concienciar en este caso al paciente, ¿no? Al crío o a la cría, de que son ellos los responsables de su medicación, hacerlos también cómplices, copartícipes a los padres, y creo que es una tarea familiar y de todos nosotros, ¿no? Como equipo multidisciplinar, empujarlos y acompañarlos
Yo siempre lo llamo el protagonista o el actor principal y el resto somos todos secundarios. Entonces el actor principal es el que tiene ese papel relevante y hay que permitírselo también que lo tenga. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues Rocío, espero que se hayan podido atender a tus dudas, que hayas salido reforzada en el día de hoy, tanto tú como todos los que nos acompañan en esta tarde. No sé si nos ha quedado alguna pregunta en el aire, no lo he visto ya en el chat ni en otro apartado. No tenemos a nadie con la manita subida, estamos tímidos un poco. Y pues bueno, pues con ello ya vamos a concluir un poco estas jornadas, ¿no? Que espero que no sean las últimas. Quizá tengamos alguna más online porque las circunstancias nos obliguen y que en breve nos veamos muy de cerca, como siempre. Quisiera dar las gracias, por supuesto, y otra vez a toda la estructura del hospital que siempre nos acompaña en la elaboración de esta jornada, a José Luis, que va a ser él el que despida esta jornada, porque esta jornada, como te decía en el chat, es por y para vosotros y nadie mejor que él para darle el adiós, un adiós, un hasta luego quizás, para volver a vernos, a la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva, a Manolo Ortega, que está detrás de nosotros en la estrategia, un beso Manolo, también a Serafín, que es el jefe de todos los sistemas de formación y de sistemas de aquí de nuestro centro, y como no, a Janssen, que siempre respalda todas nuestras iniciativas en esta ocasión, esta jornada. Y por último, a mis niñas, a Elena, a María Ángeles, a Tamara, permíteme que les hable con ese cariño, ¿no? La doctora Sarabia, la doctora Izquierdo, la doctora Pi. La verdad que es un gusto trabajar con ellas y espero que sigamos desarrollando toda esta estrategia y que sigamos caminando juntas en este viaje que hemos emprendido ya hace 2 años. Por lo que, bueno, José Luis, despídenos y un hasta luego. Todo tuyo. Sí, un hasta luego, hasta dentro de un ratito, porque en verdad lo bonito de esto que hacemos y de estar con estas personas con las que estamos aquí es que estamos trabajando codo con codo, no hoy, sino todo el año. Estamos todo el año trabajando conjuntamente. Ya habéis escuchado hablar a Elena y como se puede observar, no es una conversación que hayamos tenido hoy por primera vez, ni hoy desde hace 6 meses, sino que habéis podido ver que hay una fluidez en la conversación, lo que indica ese trabajo continuado, ¿no? Eso mismo pues me pasa con Tamara, eso mismo me pasa con María Ángeles, me pasa con Yolanda, me pasa con una persona que no está aquí hoy, que es Adriana, que forma también parte de este magnífico equipo, clan. Es que esto, ya te digo, es superior sobrepasa muchas cosas. Si de algo... A mí, yo cuando me hice cargo del tema de la asociación de ACU Sevilla, me costó mucho trabajo, la verdad, porque meterte más presión, más trabajo, nunca estamos dispuestos, siempre busca excusas y tal. Pero si de algo me alegro de haberme hecho cargo de la asociación, es haber tenido la oportunidad de conocer a estas fantásticas personas que estoy conociendo y que están alrededor mía y que de verdad no paran de sorprenderme gratamente en todos los sentidos. Y eso me llena de satisfacción y me produce una gran alegría, ¿no? No solamente a esto que estamos hablando a nivel de profesionales, sino lo que me transmiten los propios pacientes. Hoy alguien me decía por redes sociales que me daba las gracias por el trabajo que yo hacía, que no sé qué, no sé cuánto. No, el que da las gracias aquí soy yo. Si yo recibo más que doy. O sea, yo no... De verdad os digo que me llena de satisfacción hacer lo que hago, de verdad. Hay veces que a lo mejor te saturas un poco porque llevas muchas cosas para adelante. Yo no sé decir que no a nada, yo me apunto a un bombardeo y eso hay momentos que me satura porque me sobrecargo de responsabilidad, ¿no? Porque mi carácter es así. Pero a pesar de eso, sigo contento y feliz. O sea, soy así, soy un poco masoquista, lo sé, pero sigo contento y feliz. En fin. Muchísimas gracias a la dirección del Hospital San Juan de Dios, que está siempre dispuesto a todo. Siempre que se le ha planteado cualquier cosa, han estado dispuestos a ello.
a los magníficos profesionales que nos rodean dentro de este hospital y fuera, porque aquí tenemos personas que son de dentro del hospital, caso de Yolanda o caso de María Ángeles, y personas que vienen de fuera, pero que colaboran mano a mano con el hospital, como el caso de Tamara y el caso de Elena, ¿no? Muchísimas gracias a todos, contamos con vosotros, os necesitamos, os queremos, de verdad, seguid ayudándonos. Y Rocío, ¿a ti qué te iba a decir? Muchísimas gracias, sé que lo estás pasando mal estos días y a pesar de todo, pues ahí te tengo. Y lo peor no es eso, que como lo has hecho bien, posiblemente te castiguen y de vez en cuando te tengamos que llamar. Es lo malo de esto, que cuando llama a una persona y lo hace bien, ¡ah! Ya tiene, vamos a por ella. Ya, vamos a por ella. En fin, muchísimas gracias, Rocío, de verdad, y a todos los que estáis aquí y a las empresas que lo han hecho posible, como Janssen y la Sociedad Andaluza de Patología Directiva y el propio Hospital de San Juan de Dios. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto, ya veréis. Ya os diremos, pero muy pronto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.